Bien, entonces es así como la realidad en la que vivimos, desde donde nos toca vivir, nos invita a revisar el significado real de cómo el desarrollo del ser humano cultural en este momento histórico donde todo tiende a globalizarse. Entonces todo se está modificando, se está globalizando en lo tecnológico, confuso, que deteriora de manera acelerada los sistemas naturales y sociales, así como examinar todos los retos con la oportunidad única que se nos presenta en este momento actual. El papel que juega la educación en este contexto es muy importante. Es decir, que la educación entienda que nosotros somos entes de cambio como hombre. Acuérdense, cuando hablamos hombre, estamos hablando del género humano. No queremos estar reiterando hombre y mujer. En cuanto nosotros decimos hombre, damos por entendido que se incluye en este concepto generalizado de ser necesariamente a nuestra eterna compañera, la mujer. Que no se vaya a entender que nos estamos refiriendo en este curso solamente a los muchachos. No, también las muchachas, y además de manera muy especial. Entonces, los factores que influyen en nuestro desarrollo como seres humanos ya de manera cultural es la interacción que existe entre la parte de fuera que nos está modificando el entorno, nuestro medio, y la parte biológica, nuestra personalidad, lo que somos por la herencia genética. Ajá. O sea, la fisiología, la genética, la salud, mientras que el segundo es un elemento que varía por los factores externos del contexto social y cultural. Como parte de los elementos de fuera se encuentra pues la familia, la situación socioeconómica en la que vivimos, la educación que recibimos, ¿sí?, las creencias, las costumbres, la religión, nuestra forma de vida, de pensar, el lenguaje. Si bien todos estos factores influyen de acuerdo con el planteamiento anteriormente entendido, el aprendizaje es la intervención educativa. Así entonces, aprendemos o debemos aprender de manera intencionada a modificar a través de la educación, ya no de la genética, sino de la educación, que es el segundo factor que nos influye como personalidad, a modificar nuestras estructuras mentales y generar nuevos hábitos de pensamiento, nuevas formas de comportamiento, nuevos estilos de vida, más saludables, más competitivos, de competencia, de ser más competentes, ¿sí? No de querer arrebatar al otro lo que él tiene. Por lo tanto, es importante reconocer la existencia de contextos y condiciones que fomentan y facilitan el mayor o menor grado de desarrollo personal nuestro y social. A medida que comprendemos los límites y el potencial de transformación cultural existentes en nuestros distintos contextos, participamos de manera más consciente y activa en estos procesos. El concepto de desarrollo cultural es complejo. Existen muy diversas aproximaciones y posturas en torno del mismo. La intención de esto que estamos hablando es indicar las ideas básicas que enmarquen la reflexión sobre la importancia de enfatizar el desarrollo cultural a través de la educación actual, los elementos que lo influyen y cómo es posible fomentarlo en busca de incidir los objetivos culturales y espirituales de la humanidad. De la Declaración de la UNESCO
sobre las políticas culturales convierten entonces nuestra realidad en la cultura que podemos actualmente como conjunto de rasgos distintivos espirituales, intelectuales, afectivos, emocionales que una sociedad o grupo social engloba. Aquí aparece otro factor muy importante, ¿eh? En un principio decíamos en el contexto de cuando hablamos de que el hombre solamente es un animal capaz de pensar y de hablar, aquí vemos que es un ser capaz de sentir, efectivamente capaz de pensar, porque todos los animales que pisamos esta tierra pensamos, somos los que hablamos, ¿no? Pero también tenemos capacidades de sentir, de percibir amor. Y aquí aparece otra parte importante, ¿no? Que el ser humano no tan solo puede tener características materiales o mentales, sino también emocionales y espirituales. De esto nunca se habla, pero el ser humano, aparte de ser ese animal que habla, tiene capacidades espirituales y conocimiento superior. Y al asomarnos ya al arte y a la apreciación, estamos hablando ya de un conocimiento superior. En este momento como el que vivimos, cuando todo se globaliza, debemos ver qué entendemos entonces por cultura. Sabemos que la cultura es un valor de gran amplitud y diversidad. Todo el tiempo estamos rodeados de la cultura y participamos queriendo o no en ella. Todo aquello que de una o de otra manera ha sido creado o manipulado por un ser humano, hombre o mujer, es parte de nuestra cultura, incluyendo el modo en que hacemos o transformamos los sistemas naturales. Entonces el término cultura viene del latín cultus, que es su significado original, se refiere primero al cultivo de la tierra y desde luego al desarrollo de la mente y del espíritu. Del espíritu. En tiempos modernos se ha ido aplicando en un sentido más social y antropológico. Es posible afirmar entonces que la cultura es es el conjunto de costumbres, de tradiciones, formas de convivencia, conocimientos, creencias, vestimentas, significados que le da identidad a nuestro grupo social como mexicanos. Desde esta perspectiva, la cultura es el reflejo de lo que somos desde nuestro quehacer inmediato, nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir y relacionarnos con el entorno, hasta nuestras manifestaciones más sublimes, que es la religión, el arte, la filosofía, la ciencia, complejas y colectivas, las instituciones, sistemas de gobierno y códigos del comportamiento social. Y estamos hablando ya de sociedad. La sociedad que es el mismo grupo cultural, pero que estamos regidos por una serie de reglas sociales, leyes que nos ordenan ya como una sociedad. En este sentido, podemos hablar de la cultura de tres niveles. ¿Sí? El comportamiento es el primer nivel. Se encuentran las manifestaciones visibles como la forma de vestirnos, la comida, las tradiciones, las fiestas, lo tangible, lo verbalmente identificable. Se trata de elementos reconocibles por las personas que forman parte de nuestra cultura. Pero aparecen enseguida los valores y reglas sociales que nos adherimos y en segundo nivel se hospedan los valores y reglas de comportamiento establecidos que nos conforman como sociedad. Pero también las creencias, pensamientos, cosmogonía, o sea, la manera de cómo vemos el mundo, ¿sí? Así como nuestros prejuicios sociales. El tercer nivel es el más profundo y por lo tanto el menos visible, el menos evidente, en donde nace la raíz de nuestros esquemas mentales,
hábitos, costumbres, formas de vida. Se trata de comportamientos profundamente alojados, los cuales dan por hecho y por lo general son inconscientes. ¿Sí? ¿Cómo se transmite entonces la educación? ¿Sí? De esta esencia cultural. ¿Sí? Se transmite de manera inconsciente. O sea, lo que heredamos genéticamente, las costumbres que heredamos de nuestros ancestros. Somos capaces entonces de analizar y de transformar nuestra cultura. Así que es necesario comprender realmente a quién pertenecemos como familia, como primer ente social y cultural. Pero también es posible de enseñar culturalmente. La cultura se puede transmitir en forma intencionada para reflexionar acerca de su valor y su significado, para retomar el valor de la mediación que existe entre el proceso del desarrollo humano, ¿sí? Y entender que lo que aprendemos a través de la educación, va a prepararnos a entender de mejor manera cómo modificar nuestra propia realidad. En ese sentido también, la cultura se puede acumular, donde se integran conocimientos tecnológicos, visiones y experiencias, tanto en lo individual como en la sociedad, en la globalización tecnológica, el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento de otras culturas que han creado otros tipos y contextos de cultura. Es decir, entonces la cultura se transforma constantemente. Y al igual que el ser humano, la cultura se está moviendo, se está jugando y evoluciona de manera inevitable. Muchas veces el cambio cultural se presenta con un sentido constructivo en que los procesos, conocimientos y valores se enriquecen y son mejores. Sin embargo, a veces la transformación de la cultura desemboca en pérdida de empobrecimiento cultural a partir del miedo en que se vive, lo que nos está pasando. Tal es el caso de la actual, que en la esclava global se manifiesta en la pérdida del lenguaje y tradiciones indígenas. Se empiezan a perder las costumbres y por lo tanto la cultura se empieza a extinguir. La necesidad de una evolución consciente permite entonces responder a las fuerzas que amenazan de destruir la identidad cultural. Entonces, vamos ya a entender más la parte cultural, no tan solo como lo entendíamos, que son las tradiciones de un grupo social que viven en un mismo territorio como sociedad y que heredamos los bailables, etcétera, y las vestimentas. No, es nuestro hacer cotidiano que nos permite ser mejores humanos. Entonces, la expresión humana a través del arte deja a los espectadores el trabajo de construir el significado de lo que estamos mirando. La exploración de una obra de arte puede tener distintos grados de acercamiento de lo muy superficial a lo muy profundo. ¿Sí? Es entonces, pues, más o menos lo que podemos entender en este sentido al sensibilizarnos y afinar nuestra percepción de reconocernos como seres más, mucho más que solamente seres pensantes. ¿Sí? Somos seres con capacidad de mayor posibilidad sublime que va de lo puramente racional, como cualquier ser animal, hasta nuestra expresión artística
o cultural más sublime y espiritual. ¿Sí? Entonces, ustedes ya más o menos, hay mucho más que decir acerca de la cultura, pero lo más importante que debemos entender a partir de lo que estamos revisando es que entendamos pues que la cultura la tenemos que mover nosotros a partir de nuestra propia apreciación para salir de este gran bache cultural en que el ser humano vive, donde damos por cierto que el matar o morir por lo material es inevitable, ¿no? El que aparezcan cabezas en nuestros entornos, rodando, o muertes, o asaltos, o que te quiten tu celular, o te maten, no es normal. Nosotros tenemos que modificar al ser humano primero y enseguida a la sociedad a través del conocimiento cultural. Este es pues el concepto más o menos de cultura que se está manifestando, que ustedes tienen que manejar, comprender. De hecho, ustedes no quiero que me repitan solamente o que graben lo que se acaba de decir y que lo manden. Es muy probable que ustedes sus evidencias las tengan que guardar y enviar al correo que les vamos a indicar. ¿Sí? No va a ser físico, a no ser que regresemos a el trabajo presencial, ya dentro del aula. Pero de no ser así, ustedes tienen que estar acumulando. Física, es decir, impresa, y también en línea, en su máquina, sus trabajos que habrán de presentar, ¿sí? Como evidencia. Les recuerdo que son 4 los elementos que tenemos que ver en su desempeño, ¿sí? Son 4 niveles de desempeño. Lo repito, la creatividad, el contenido que tiene que ser personal, ¿sí? La calidad y la cantidad, ¿sí? Es así como tienen que desempeñarse ustedes para poder obtener 9 o 10 de calificación, que es lo que se pretende para ser realmente jóvenes o seres humanos, entes culturales de cambio para ser más competentes y por ende mejores seres humanos, que finalmente es el propósito de este curso. Que entendamos la apreciación artística no solamente como la capacidad de ver un dibujo o una pintura y que me guste. No, tenemos que experimentar estéticamente la música, ¿no? Que sintamos la música, que sintamos el color, la forma, ¿no? Para poder ver la realidad con mayor capacidad de cambio. No es fácil de lo que estamos hablando, ¿no? Puede que ser que alguno de ustedes dé por hecho que a lo mejor que lo que yo estoy diciendo resulte innecesario o utópico o imposible de llevarse a cabo. Pero es la única salida que tiene el ser humano, ¿no? La única salida que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos, es entender que a través de nuestras capacidades intelectuales, de la razón, y lo que sentimos que provoca la experiencia de la apreciación, podemos llevar nuestro ser a niveles de conocimiento superior espirituales. Repito, podríamos no estar de acuerdo con lo que muchas veces se dice, pero esto es lo que yo tengo que decir, ¿no? Y a cada quien, a cada ser humano, nos toca decidir en nuestro libre albedrío lo que queremos para nuestra propia personalidad. Sean felices, quédense trabajando y por favor guarden sus evidencias porque es estricto la calificación que se pretende, ¿sí? Independientemente de que estemos trabajando en línea o no, o presencial, ustedes tienen que estar desempeñándose de manera muy comprometida. Ajá.
Si no entienden, repitan lo que se acaba de decir. Tenemos esa posibilidad, ¿no? Que el arte actual nos permite repetir. Buenas tardes. Cuídense.